Seguimos conversando con Wilfred Rodríguez en el interés de Brújula Internacional sobre un tema que complica a la sociedad internacional y que no está exento. Fíjense que el propio Vaticano cambió al director del Banco Vaticano por corrupción. El fútbol, hay un venezolano que está ahora juzgado en los Estados Unidos dentro de una corrupción generalizada del fútbol, legitimación de capitales, lavado de dinero en todas las áreas de la vida humana. En todas las áreas. No hay un área que se escape. El fútbol, que parecía ajeno a todo este tipo de cosas, ¿no? Y es el deporte rey. Y es el deporte donde... Y han encontrado una madeja de corrupciones, partidos arreglados, referees comprados. En los traspasos inclusive de los jugadores se ha hablado... Sedes que se dan después de una corrupción terrible, ¿no? De una corrupción, exactamente. Entonces, como vemos, no hay un ámbito de la economía que se escape. Y cuando hablamos de este ámbito, es importante aterrizar los temas. Lavado de dinero, lavado de activos, financiamiento del terrorismo, son actividades ilegales. Ahora, los delitos conexos más inmediatos que Naciones Unidas se ha preocupado es corrupción, lo que tiene su tratado internacional contra la corrupción. La Convención de Mérida, la Convención de Caracas, esa es la de México. Hablan sobre... La mundial, a nivel mundial, pero también está la delincuencia organizada en la convenio o el tratado de Palermo, ¿no? De Palermo, exactamente. Precisamente en la zona donde nace todo este tipo de delincuencia organizada. Están los tratados internacionales en materia de narcotráfico, pero también el tema terrible del terrorismo, ¿no? Sí, fíjense que cuando se habla del terrorismo, se habla en el momento de la Convención Interamericana contra el Terrorismo, que ocurrió en el año 2002. Pero también esta convención no tuvo nada que ver con los acontecimientos del 2001, sino que coincidió la fecha en la cual, a partir del año 2001, en el GAFE se incorporan 9 recomendaciones sobre lo que tiene que ver con el tema del financiamiento del terrorismo. Y aquí es importante hacer la referencia nuevamente. Que no es tanto el caso de América Latina, ¿no? Porque aquí no está el terrorismo tan implicado como en Europa o en África o en Asia o en el Medio Oriente. Aquí la corrupción está muy vinculada más bien a la delincuencia organizada y sobre todo al tema del narcotráfico, ¿no? Sí, pero no podemos dejar el tema a un lado. En primera instancia, por darle cumplimiento a lo que le he hecho referencia a las 40 recomendaciones. Pero en segunda instancia, pueden existir países que en algún momento sus economías puedan haber sido burladas, brincadas o los controles se hayan saltado para que este tipo de actividades pueda haber financiado cualquier actividad terrorista en cualquier parte del mundo. ¿Pudiera ser el caso de Panamá ahora con todos los papeles de Panamá? Hay una parte de Panamá que, bueno, yo reitero, a mi criterio, yo lo denomino los papers, ¿no? Aparto el gentilicio de... Son papeles, claro. Sí, exacto. Son documentos, papeles. Algunos pueden ser lícitos, legales. Y allí se vinculó distintas personalidades del mundo político, del mundo financiero, del mundo deportivo, nuevamente están vinculadas, también con actividades o con personas que realizaron actividades ilícitas. Ahí entra también el tema de los paraísos fiscales, que tiene mucho que ver con la legitimación de capitales, ¿no? Los paraísos fiscales son jurisdicciones que tienen la potestad de crear una serie de beneficios fiscales a fin de atraer capitales dentro de sus economías. Pero con menos controles también. Ese es el gran punto. El hecho se enmarca en los controles. No puedo ser flexible a la hora de permitir que un ciudadano o una empresa pues esté realizando operaciones con la economía de un país. Entonces, siempre y cuando los controles estén blindados, siempre y cuando se cumpla con lo establecido en las mejores prácticas internacionales, entonces se le puede dar estas bondades, estos beneficios fiscales que cualquier país tiene la potestad de poderlos brindar. Ahora, ¿por qué los Estados Unidos tienen tanta afirmación y privilegio en caso de gobiernos o gente de los gobiernos latinoamericanos que acusan con mucha facilidad de control de sustancias, narcotráfico o el mismo caso del lavado de dinero? Si bien es cierto que los Estados Unidos es el centro financiero mundial, también es cierto que hay una serie de instancias o de gestiones que han tratado de regular a las distintas instituciones del sector financiero que se encuentran fuera de la frontera de los Estados Unidos. Y allí vemos como, por ejemplo, existe lo que se conoce como la US Patriot Act, que es un documento que establece una serie de obligaciones para instituciones. Esto es producto de los acontecimientos del 2001, ¿no? Eso las Torres Gemelas, el terrorismo nuevo islámico, ¿no? Sí, señor, porque se detectaron que algunas de las transacciones que estos terroristas hicieron se realizaron con instituciones que no estaban formalmente constituidas, instituciones bancarias que no estaban formalmente constituidas. Y aquí esto representó un riesgo significativo porque no hubo cómo poder hacer el rastro documental o la auditoría forense a futuro para poder determinar quién fue el beneficiario final de esa operación. Interesante ese término, auditoría forense. Es decir, después de cualquier transacción económica, una auditoría forense, como se hace en cualquier situación que pueda presentarse judicial, se pueden encontrar muchos rastros, ¿no? Sí, señor. Siempre queda lo que nosotros llamamos la traza o los documentos soportes de esa operación. Fue el caso de Pinochet con los bancos BRICS famosos,
bancos americanos donde encontraron una cantidad de cuentas a nombre de él, de la familia, y eso permitió un juicio de carácter internacional. Exactamente. Igualmente, donde se vio cómo se jugó con los nombres y apellidos del señor Augusto ¿Es Pinochet. posible recuperar hoy en día todos esos capitales que están comprometidos o se han fugado al exterior? Mire, hay países que han realizado una serie de gestiones para la recuperación de esos capitales. En Venezuela estamos en este momento dentro de las posibles reformas que hay que introducir en nuestro marco legal regulatorio. Se puede incluir, se puede tomar estas experiencias internacionales para tratar de recuperar esos dineros que se encuentran en otras Usted instituciones. como contador sabe que a nivel de la contabilidad nacional o internacional es muy fácil hacer el seguimiento a fortunas que se hacen en muy corto tiempo y el origen no está muy claro. Y allí también cobra mucha importancia lo que es el conocer al cliente dentro del gremio del contador público. No podemos dejar sencillamente hacer una transacción, firmar cualquier documento, cualquier dictamen, si no tenemos un conocimiento adecuado de quién es ese cliente y cuál es el origen y el destino de los fondos. De hecho, ustedes que son de la directiva de contadores públicos tienen una sección de seguimiento de estas situaciones. Dentro de la Federación de Colegios de Contadores Públicos se ha constituido una instancia que se denomina el Comité de Prevención y Control de Legitimación de Capital y Financiamiento del Terrorismo, en el cual nos hemos enmarcado en darle una difusión adecuada a este tema para que los profesionales relacionados con la contaduría pública conozcan los riesgos a los cuales están expuestos, y estamos creando una serie de mecanismos que van a permitir blindar de la mejor manera posible sin perturbar el negocio, para poder entonces conocer cuál es ese cliente, cuál es el origen, cuál es el destino de su fondo. Y por el otro lado, estamos trabajando también en la cultura del contador público. Esa cultura académica, hemos llegado con el tema a distintas universidades, y aquí es la invitación al resto de las universidades del país para que de la mejor manera posible nos permitan y den a sus alumnos que están estudiando en las ciencias sociales, sobre todo en la parte final de la carrera, que conozcan los riesgos a los cuales pueden estar expuestos. De hecho, están planificando un diplomado al cual pueden participar cualquier universitario o no sobre el tema de riesgos y legitimación de capitales, ¿no? Sí, exactamente. Estamos también trabajando con un tema en conjunto con la Universidad Interamericana del Caribe, en el cual lo que queremos es brindar un diplomado en administración de los riesgos de legitimación de capital y financiamiento del terrorismo. Ya le tenemos una estructura académica. ¿Qué materias se pueden ver allí? Bueno, lo tenemos segmentado en 4 aspectos Ujú. fundamentales. El primero es el marco legal, donde vamos a tocar Nacional todo e esto, internacional. nacional e internacional, Ujú. donde vamos a tocar todas estas convenciones que hemos hecho referencia, vamos a tocar la evolución. Y el internacional, el mundial y el continental, porque como usted señala, la OEA tiene determinados documentos, Convenios, Mercosur tiene algunas también normas tienen sobre otros esto. documentos, ¿no? Entonces aquí, ese es el primer gran bloque. El segundo gran bloque, queremos tocar lo que son los organismos reguladores. Esos organismos reguladores, el GAFI, el grupo Edmond, GAFIC, donde está afiliado Venezuela, y también brindar allí el cómo Venezuela ha sido visto por la comunidad internacional, qué estamos haciendo en este momento para dar esa mejor apariencia. Un tercer módulo, que lo que pretendemos es hablar del tema de administración de riesgo, el cómo realizarlo, tomando en cuenta lo que está establecido en la recomendación número 1 del GAFI, donde invitan a los países a evaluar, conocer y determinar los riesgos de legitimación de Y en capital a los cuales esto, están en las expuestos. distintas áreas de banca, bolsa y sobre todo seguros, ¿no? Sí, pero también es necesario hacer ver de que hay actividades como los conocidos como las actividades profesionales no de debida diligencia, en las cuales se ha establecido una serie de actividades o controles, lo que corresponde a la recomendación 23 y la recomendación 24, el conocer al cliente de esas actividades profesionales no financieras. Por el otro lado, también dentro de la normativa venezolana, los partidos políticos tienen que rendir cuentas Lo que se llaman ante. personajes políticamente expuestos, ¿no? Esa es otra sección, pero en el caso de las campañas políticas también el CNE tiene Claro. la Oficina de Financiamiento Político, en el cual se ha establecido los controles para que los partidos brindan o rindan cuenta de cuál es el dinero que les ha ingresado y cómo ha salido Es el ese dinero. caso de Brasil, que hay un escándalo Hay inmenso, un escándalo, no tenemos solamente la Brasil, tenemos presidenta, sino el Perú. expresidente Lula y ahora el presidente del Congreso, de Ujú. gobierno y oposición, cómo se han vinculado con la corrupción para el éxito electoral. Exactamente, hemos visto también los temas, por ejemplo, en el Perú, hemos visto también las acusaciones que hay en España entre los distintos factores Bueno, políticos hasta en un los cuales. familiar del rey, ¿no? Exacto. La Entonces, hermana del soberano. aquí es importante hacer énfasis en que en Venezuela, dentro de nuestro marco legal, pues los partidos políticos se encuentran obligados a rendir sus cuentas ante el ente. Ese diplomado que tiene también
carga académica reconocido por universidades nacionales y la Universidad Internacional del Caribe. ¿Dónde pueden dirigirse a usted para eso? Bueno, nos pueden seguir a través de nuestras redes, @coniarca, también CONIARCA. @coniarca, sí. También pueden visitar nuestra página www.coniarca.com, en el cual dentro de muy poco la información estará allí colgada para que puedan hacer sus inscripciones y serán bienvenidos en esta nueva gestión que queremos hacer. A nivel internacional, ¿qué se está haciendo en materia de formación, más allá de la frontera venezolana? Hay distintos congresos, hay distintas instancias que día a día trabajan. De hecho, pronto va a haber una del doctor Rebolledo también, con mucha gente de América Latina, del Caribe, de la comunidad mundial, en materia de lavado de dinero. Así es. Igualmente, otros países organizan Panamá tiene mucho trabajo en esto. Panamá, Miami, ¿no? México, Miami, Colombia, organizan distintos congresos, distintos seminarios para dar formación. Y aquí volvemos al gran tema, la formación, la cultura financiera que debemos de tener. Entender que cualquiera de nosotros, como ciudadanos, podemos estar expuestos a este riesgo. En España hace poco abrieron unos cursos para primaria y secundaria sobre cultura financiera, para enseñar al ciudadano cómo manejar sus propias finanzas y sobre todo también los riesgos que puedan ocurrir. Y es sumamente importante. Yo soy de la teoría particular de que hay que desmitificar el tema. Hace poco en un curso que ustedes se dieron allí en Foro 21, ¿no? Sí. ¿Qué temas tocaron allí? Allí tocamos en primera instancia lo que son los temas morales, lo que son las actuaciones de las distintas instancias del Estado. Tocamos también algo muy importante que es novedoso, que es los crímenes digitales o las monedas digitales. Eso es importante porque el espacio cibernético se presta mucho hoy para esa presta transacción. para cualquier tipo de Y transacción. no dejar huella. Y ¿no? ahí no hay huella, ahí no hay identificación porque usted puede actuar con un nombre que usted pueda inventar o con un apodo. Entonces es necesario entender los riesgos que hay ante ese tipo de circunstancias. Por otro Hay lado, delitos informáticos. hay delitos informáticos, pero por el otro lado hay que hacer ver de que ese tipo de monedas no tienen respaldo de ninguna otra moneda, ¿ok? O de ninguna otra instancia o reserva, por lo cual el riesgo a que una persona cualquiera esté invirtiendo en ella, pues si hoy puede ganar muy alto, mañana puede perder muy alto, muy bajo y puede perder todo lo que tenía. De hecho, el derecho penal internacional, que es una nueva rama del derecho, ha creado tribunales internacionales como la Corte Penal Internacional, pero desgraciadamente la Corte Penal Internacional no tiene delitos tipificados como el narcotráfico, el terrorismo Tiene o la 4 delincuencia delitos que organizada. están... Son los 4 clásicos, pero no Claro. tienen que ver ni con narcotráfico, ni con terrorismo, con delincuencia organizada, ni con corrupción, porque en los estados hay un problema de corrupción terrible en las democracias occidentales. Totalmente cierto. Ahora, estos delitos también tienen un seguimiento internacional. Claro. Aquí hay una serie de instancias que día a día están enmarcadas en minimizar o conocer el origen y destino de los fondos que pueden estar circulando en las economías de cualquier país. Bueno, muchísimas gracias a Wilfredo Rodríguez, director de CONIARCA. ¿Qué significa CONIARCA? CONIARCA significa Consultores Integrales de Administración de Riesgo. Precisamente están organizando un diplomado sobre esta materia y tienes la página web de nuevo. Sí, nuevamente les reiteramos la invitación, pueden seguirnos a través de nuestras redes sociales, @coniarca, en Twitter o en Instagram. También pueden visitar www.coniarca.com, en la cual hay información, inclusive hemos allí colocado las normativas, las leyes venezolanas que impactan sobre esta materia. Bueno, y eso sin tocar todo lo que es el comercio ilícito, ¿no? Que por cierto Moisés Naim tiene un libro extraordinario sobre lo ilícito en el comercio, pero también tiene que ver con todo esto que es legitimación de capitales o lavado de dinero, un tema eminentemente internacional, pero que golpea las economías nacionales y que hay que estudiarlo y conocerlo. Vamos a un corte y venimos con información internacional del día y nuestros análisis en profundidad.